Como lo hemos señalado en este espacio en varias ocasiones, hay una clara tendencia hacia la descriminalización del consumo de drogas, en particular de la marihuana, en Occidente, tanto en países específicos como en organismos internacionales. Dentro de esta tendencia, uno de los experimentos que más nos ha llamado la atención es el de Uruguay, país que recientemente legalizó la producción, venta y consumo de la marihuana. Para platicar de esta interesante e importante experiencia y lo que podemos aprender aquí en México de ella, está con nosotros la doctora Raquel Peiraube, experta uruguaya en temas de drogas, quien participó en la elaboración de la legislación sobre marihuana de su país. Doctora Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas Espero que haya pronunciado bien tu apellido. Sí, está bien. En realidad es Peiró, pero ¿Peiró? mi padre, sí, pero Peiraube, porque no todo el mundo tiene por qué saber francés. Ah, ok. Así que lo castellanizamos. Perfecto. A ver, dime, ¿por qué la legalización en Uruguay? Bueno, la iniciativa del Poder Ejecutivo se centró en un tema básicamente de seguridad pública y fue así. El presidente en Consejo de Ministros propone un paquete de medidas, 10 medidas, una de las cuales suponía era la legalización, el mercado regulado de cannabis para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Este proyecto de ley de artículo único fue enviado al Parlamento y fue rechazado por la legislatura. Pero la voluntad... ¿A pesar de que el partido del gobierno tenía mayoría? Sí, porque era técnicamente incorrecta la ley. Ok, perfecto. Entonces, en ese momento se convoca a un grupo de asesores, más 2 legisladores, que a uno de ellos ya lo estaba asesorando en su proyecto de ley para el autocultivo, y se constituyó un equipo de trabajo y se hizo una ley que me hace sentirme muy orgullosa hoy por hoy de mi país, porque no es, cuando me dicen Uruguay legalizó el cannabis, hizo mucho más que eso, que hizo la reforma de la política pública de drogas. Nuestra ley no está solamente orientada a regular el mercado de cannabis, sino que ahora el gobierno tiene la obligación, por esta ley, de desarrollar programas de prevención evaluables, pragmáticos y que demuestren ser eficaces. Una red de atención de tratamiento al uso problemático de drogas, programas de reducción de daños, e incremento de la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos, o sea, habiendo un mercado regulado, lo que no es lícito, no es lícito. Fíjate que yo que estoy a favor de la legalización de las drogas, siempre me han dicho, es que usted está a favor de las drogas. No, al revés. Exacto. Es que hay que reconocer que la prohibición ha fracasado para abatir el consumo y las adicciones, y tenemos que buscar otras soluciones. Bueno, la evaluación de 45 años de guerra contra las drogas lo único que demuestra es que todo lo malo aumentó, todo, el ingreso a consumo de drogas más peligrosas, el gasto público, todo, y lo único que decayó fue la salud. Así es. Pero no decayó el consumo, la sofisticación de los métodos del narcotráfico para cada vez hacer sus negocios y sus pasajes de frontera son más sofisticados. O sea, nada salió favorable. ¿Y ese era cuál era el problema, la dimensión del problema en Uruguay? Porque Uruguay es un país chiquito, ¿no? Sí, claro, pero las proporciones existen. A ver, Uruguay tiene una larga tradición de vida pacífica, de mucha tolerancia a la diversidad y de una vida muy tranquila. Correcto. Entonces, para nosotros, el pasar a tener arrebatos, robos en las calles por el consumo de pasta base de cocaína, cocaína fumables, porque aquí es crack, en Colombia es bazuco, en Brasil es cracky, llevó a el incremento del delito vinculado a procurar dinero para sostener la dependencia química a la cocaína fumable. Esto a nosotros fue un impacto social y cultural muy fuerte para nosotros, y la presión popular fue incrementándose contra las autoridades a los efectos justamente de decir, bueno, hagan algo. Pero curiosamente, y esto es interesante para las personas que piensan que aumentar la represión va a mejorar, este gobierno fue el gobierno que tuvo los récords de incautaciones, el récord de personas juzgadas y encarceladas, incluyendo policías corruptos. Sin embargo, el narcotráfico, por cada traficante que caía, se dividía el territorio en otros 3. Empezamos a tener el tema de los ajustes de cuenta, y todas estas historias en nuestra cultura no van de la mano y no se toleran. Veíamos que íbamos a llegar a situaciones penosas como países hermanos, como México, Colombia,
Y esto hizo que las autoridades revisaran rápidamente en función de los asesoramientos que veníamos haciendo, de que esto tenía que encaminarse, esto fracasó, hay que hacer otra cosa. Raquel, déjame pasar al tema de los detalles. Sí. Producción. ¿Cuánto se puede producir? ¿Cómo se puede producir? ¿Qué dice la legislación al respecto? La ley crea el marco legislativo para hacerlo, pero luego se trabajó la reglamentación de la letra chica de la ley. Que ya fue emitida, ¿no? Ya fue el 6 de mayo y ya se está llamando a la licencia. Licencias. Se van a aplicar a licencias, en principio se van a dar 6 y se va a ir determinando la cantidad para que no haya excedentes, para que no haya stock. O sea, va a haber 6 empresas, 6 productores, 6 clubes. De inicio, no. La ley... una de las cosas que me hace sentir orgullosa, y yo no estaba de acuerdo solamente con el autocultivo, porque solamente el 10% de los usuarios van a cultivar. Es complicado, requiere mucho cuidado, horas de tal, horas de cual, tenés que ir a trabajar, venís de estudiar. Ya a nivel urbano, pues... Y no todo el mundo se cultiva la albahaca que comen la ensalada, a ver. Entonces... una de las formas es tener hasta 6 plantas en casa, con una producción anual de 480 gramos por hogar. Esto es el autoconsumo. Este es el autocultivo. La otra modalidad de acceso es formar parte de un club de cannabis. Son clubes, son sociedades civiles sin fines de lucro. Por eso está, a diferencia de España, regulada la cantidad. No pueden ser más de 45 miembros y 99 plantas. ¿Y ellos sí van a poder en el campo, en donde... tienen... La mayoría, por la escasa cantidad, son greenhouses, es un invernáculo. Que va a estar regulado por la autoridad. Está regulado. Pues tiene que ser una sociedad civil sin fines de lucro, tienen que estar registrados los miembros, la membresía tiene que ser... no puede haber rentabilidad, que es una de las protestas que hay en este momento. Bueno, pero entonces no son rentables. ¿Y por qué tiene que ser rentable si no es para venta? A diferencia de creo que Colorado, donde sí... Claro, pero no son clubes de cannabis, son dispensarios. Exacto. Es una empresa sumamente lucrativa. Exacto. Y por otro lado está la tercera forma de acceso, que se otorgarán licencias a productores, y esos productores tienen que entregar el producto a las farmacias. ¿Por qué farmacias? Fue un tema de oportunidad política. En realidad a mí me hubiera gustado que la ley incluyera los dispensarios, porque son el escenario natural donde uno, cuando va a comprar, va a recibir educación pública, reducción de daños, y va a tener una relación muy distinta a la que tiene con el farmacéutico, que va y deme esto, compro aquello y ya está. Entonces la venta y pero las farmacias se ofrecieron a venderla. Ah, mira. En un momento donde la oposición estaba en plena efervescencia en contra, y que la Cámara de Farmacéuticos dijera, de dueños de farmacias dijeran, vamos a venderla nosotros, que tenemos la metodología, como vemos los psicofármacos. Fue una oportunidad política. De todas maneras, yo creo que en el futuro sería bueno que por lo menos hubiera un dispensario por barrio, y voy a seguir trabajando para esa reforma. Ahora dime una cosa, entonces, ¿quiere decir que la venta va a ser en la farmacia? Exacto, y pueden comprar por persona hasta 40 gramos por mes. 40 gramos en este momento, porque cuando la gente dice se liberalizó, la droga no se libera nada, está libre ahora. Y está regulada, pero por el narcotráfico. Ahora es libre. Legalizar supone someter a normas, restringir, regular y controlar. Y el éxito de las campañas de regulación del tabaco son la experiencia aprendida para demostrar que un mercado lícito y regulado sí baja los consumos. Ahora, entonces cualquier uruguayo, porque entiendo que es nada más los uruguayos, pueden ir, comprar... muy bien. Para evitar el turismo canábico. Cosa que yo tampoco estoy de acuerdo, porque es un turismo, primero, somos países que necesitamos aumentar las plazas de empleo. El turismo canábico es un turismo muy amigable, distendido, no es como las temporadas estivales en Uruguay vienen de Brasil y de Argentina, porque como en Uruguay está el descriminalizado desde el año 74, el consumo, vienen y consumen a mansalva. Y muchos turistas son violentos, muchos accidentes de tránsito. El consumidor de cannabis consume gasta en gastronomía, porque tiene... Vas a poner a varios, pelos de punta a varios que nos están escuchando. Bueno, pero esa es la realidad. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que siempre este tema ha sido tratado... Totalmente, con prejuicio. Con mucha moral, prejuicio, bajo nivel de información, pero además con una cabeza no pragmática. Y el pragmatismo no es algo vacío de contenidos, ni valóricos,
ni de profundidad de análisis. Pragmatismo quiere decir hacer cosas que corresponden a la acción. Totalmente. Son acciones que demuestren ser eficaces. Y hasta ahora lo que se ha hecho no ha sido eficaz. Entonces yo tengo experiencia clínica, tengo 27 años trabajando en rehabilitación de uso problemático de drogas, que fue mi formación original, en tanto toxicóloga, soy psicoterapeuta, y en realidad una de las cosas que sí me funcionó en usuarios de pasta base de cocaína y en usuarios de cocaína era separar el mercado. En mi país el mercado no estaba separado y yo lo separaba y funcionaba. ¿Pero a qué te refieres con separar el mercado? Mandaba a los padres a comprar la marihuana en vez de que fueran los chicos. Uruguay separa los mercados porque uno de los efectos beneficiosos que va a tener tú le decías a los padres, eso está interesantísimo. O sea, y yo sé que sí, he sido muy polémica. Ahora estoy muy fashion en mi país y en todos lados, pero fui excluida largamente. Porque, pero yo soy pragmática. El chico se está muriendo con lo que está consumiendo, está robando, abandonó colegio. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que importa? ¿Que esté bien o tener razón? Yo siempre le digo a la familia, ¿qué le importa a usted? ¿Tener razón o ser feliz? Y esto es lo que tenemos que aprender a pensar, ¿no? Y entonces mandabas Yo lo que hacía era, porque toleraban mucho mejor el uso de cannabis que los psicofármacos, que además son altamente adictivos, mucho más que la marihuana. O sea, mejor que consuman marihuana. No necesariamente cada perfil de persona, pero si ellos preferían eso, decían yo me tranquilizo en el síndrome de abstinencia, lo manejo mejor. Bueno, negociemos. Entonces, pero negociemos, no va a ser un consumo abusivo, hagamos reducción de daños, vamos a tratar de que sea vaporizado, en fin. Entonces yo lo que hacía era decirle a los papás, que al principio se horrorizaban, evitar lo que a Uruguay se dio en llamar el efecto góndola. Góndola de supermercado, escaparate. Uno va a comprar dentrífico, jabón y sale con el carro lleno. Con las drogas pasa igual. Uno va a comprar cannabis. La marihuana no inicia en el consumo, no es más eso de la droga de entrada, es mentira, ya quedó desacreditado por varios estudios, pero sí es una droga de salida. El problema de la entrada es que los mercados están superpuestos. Entonces nuestra ley también pretende, que era lo que yo hacía y me funcionaba, en vez de que ellos fueran a comprar, fueran sus padres, porque el padre no era dependiente, le compraba el cannabis pero no le ofrecían cocaína. Y así paraban de consumir. Y luego ellos mismos empezaban a plantear, empezar a disminuir las dosis de cannabis también. Porque esa cosa de que se habla de que el cannabis tiene compulsión es mentira. Es mentira. ¿Y sabe por qué? Es muy interesante, la gente debe saberlo. El cannabis es una droga que tiene una afinidad por los lípidos. El cerebro es una inmensa masa de lípidos. Y las personas que tienen grasa en el cuerpo, y allí se deposita el cannabis. Cuando uno para de consumir, no hay interrupción, no hay algo brusco como pasa con la cocaína que ocurre en los media hora posterior a su cese. Van a pasar hasta 72 horas bajando lentamente el consumo en sangre, los niveles en sangre de la sustancia, y no va a haber casi síndrome de abstinencia. De hecho, la mayoría casi no tienen. Un poco de insomnio unos días, un poco de disminución del apetito, pero se va acomodando y en pocos días empieza empiezan a hacer el cleaning del clearance de cannabis y van bajando los niveles sin compulsión, no viene la desesperación. Puede ser que extrañe, puede ser que el hábito pero eso se aprende a regular, no hay sufrimiento. Entonces, lo que hizo Uruguay, que también fue el componente que los que trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos, de salud pública y científicamente quisimos introducir en la ley, era el criterio de que había que evitar que más jóvenes ingresaran en el consumo de drogas más peligrosas, evitar que fueran al mercado negro. Y esta es otra de las razones, pero también el control de calidad, eso es lo que te iba a decir. Porque van a consumir igual nos guste o no nos guste. La política pública no puede ser una política doméstica. Ahora, ya legalizándolo y regulando vas a tener control de calidad. Exacto, porcentajes, nosotros tenemos definido qué porcentaje de THC puede tener. Exacto, que es el elemento activo, digamos, ¿no? Es el psicoactivo. Activos son más los 86 cannabinoides, pero ¿qué es lo que pasa? El narcotráfico está produciendo variedades, cada vez con niveles más altos de THC, pero sin los otros cannabinoides que regulan el efecto del THC y que evitan los cuadros de psicosis, que evitan todos los efectos secundarios indeseables, porque está neutralizado. Si tiene bajas concentraciones de THC y además tiene CBD, todo esto que se dice que es una producción del argumento de marketing de venta del narcotráfico, que es más potente, que es más...
El kif marroquí, con el que se hace el hashish de primera calidad del mundo, tiene nada más que 4% de THC. No tiene por qué tener 20%. Pero es que ya es como una cosa casi de prestigio. No, totalmente. Entonces, Uruguay determinó que no puede pasar del 15% de THC y que además va a tener que tener una relación adecuada para evitar problemas de la salud con CBD. Esto es regular. Regular es atender la salud. Si es una sustancia de riesgo... Pero puede haber mercado negro de las otras sustancias, ¿estás de acuerdo? Sí, con las otras no se ha metido en mi país. El tema es el siguiente. Sabemos que el consumo de cocaína no es tan importante, o sea, sí tenemos, y es bastante... Pero no era más... Pero es mucho más, y es le vamos a robar no solamente el mercado de cannabis, sino que también va a disminuir el mercado de cocaína. Ahora déjame preguntar, porque me queda un minuto, Raquel. Sí. El tema de las adicciones, sí. ¿Cómo piensa el Estado uruguayo combatir el tema de las adicciones? ¿Por qué siempre nos gusta hablar en términos bélicos cuando hablamos de este tema? Pues así porque estamos hay que acostumbrados. combatir, claro, y esa es la lógica que quiero cambiar. Sí. Porque ¿sabes qué? El tema de la lógica bélica es lo que le quitó humanidad, empatía, ternura y reflexión a este tema. Entonces entonces, ¿cómo dirías? Yo no combato, yo atiendo, yo asisto, porque hay que combatirlas. Bueno, es que el tema de las adicciones sí es un tema... cualquier adicción es mala, ¿eh? Está bien, pero yo no digo que sean buenas. Lo que quiero decir, pero también depende. La gente no sabe que las dependencias químicas pueden estar estabilizadas y no tienen ningún problema. Hay personas que son dependientes de psicofármacos por tratamiento, van a trabajar, atienden sus familias, no tienen ningún problema. El problema de las dependencias es a drogas ilícitas por los contextos culturales en los que ocurren, pero además con drogas que tienen gran compulsión. Bueno, pero entonces, ¿cómo van a atender? La atención es una red de atención con todos los niveles de complejidad que suponen desde el tratamiento ambulatorio para el que no precisa internación, ir increyendo a niveles, porque no todos los usuarios necesitan todos los tratamientos y la internación, pero también supone a aquel que no quiere o no puede parar de consumir, que es el 90% en un momento dado, empezar con los programas de reducción de daños. La reducción de daños ha sido el gran dador. La gente tiene la fantasía de que si uno hace reducción de daños, se van a quedar ahí, nunca van a salir de la dependencia química. Pues es al revés. El usuario de drogas que logra empezar a aprender a controlar su consumo y a disminuir sus dosis, siente que empieza a poder aspirar a ser abstinente. Entonces, el gran dador de pacientes a los programas de abstinencia ha sido la reducción de daños. Raquel, te agradezco muchísimo. Yo me quedo con muchas dudas. El precio, por ejemplo. $1. $1. Siempre va a tener... ¿Dólar por qué? ¿Por qué? Porque el mercado... ¿$1 por un gramo? Por el gramo. Porque en mi país sale un gramo en el mercado negro. No vamos ni a vender más barato para no estimular el consumo, ni más caro para que no se vayan hacia el narcotráfico. Va a ser el precio del mercado negro. Por lo tanto, los licenciatarios que quieran pensar en grandes lucros no lo van a tener. Raquel, muchas gracias. Te pido, por favor, cuando regresa a México y ya tengas primeras evaluaciones de lo que está pasando en Uruguay, que nos vengas a visitar. Esta ley, una de las cosas muy buenas que tiene como ejemplo para nosotros los latinoamericanos, que nos cuesta tanto evaluar, obliga al gobierno a evaluar la política en breves periodos de tiempo. Bueno, pues le traigo los datos. Gracias a Raquel. Hacemos una pausa, regresamos en un momento más.